sé si me escuchan bien. Ah, ok. Ajá, solo hay unas cosas que este tenía diferente, por si me ayudan a verlas. Entonces, la semiología respiratoria, ¿verdad? Primero empezábamos con los antecedentes. Tenemos que en niños va a ser común las bronconeumonías y el asma, ¿verdad? Y encontramos también en ancianos la bronconeumonía. En la infancia vamos a tener las infecciones de respiratorias agudas. ¿Qué dice Adrián desde dolor? ¿Qué repasamos? Ujú. Nosotros vimos hoy hasta hemoptisis. Hasta hemoptisis. No sé qué piensan. Vamos hasta dolor. Bajada, ¿no es que está hemoptisis? Aquí. Va, está bien, de acuerdo. Ah, Ah, ok. Entonces empezamos en carácter del dolor torácico. Este resumen también está muy bueno. A ver, hemoptisis. Aquí. Ok. Mm, ¿Dónde está el menú? Ahí está. Va, entonces si quieren leamos este resumen, creo que es de Gio. Va. Dice características del dolor torácico. El parénquima pulmonar, los bronquiolos y la pleura visceral carecen de sensibilidad dolorosa. Entonces son las estructuras que no van a doler. Ujú. Procesos patológicos que afectan la pleura o los pulmones no son siempre dolorosos. Por ejemplo, el neumotórax o el hidrotórax. También los tumores e incluso inflamaciones necrosantes con destrucciones extensas. La lesión pulmonar es dolorosa si se extiende hasta la pleura parietal o pleura diafragmática, si alcanza la tráquea o los grandes bronquios. Recordando, no los bronquiolos, ¿verdad? Porque los bronquiolos no duelen, no tienen terminaciones nerviosas. En caso de vasoespasmo vascular sobreañadido, como en las embolias pulmonares. Esto creo que es muy importante recordar porque se olvida fácil. ¿En dónde encontramos la embolia pulmonar? La única vez que la menciona es acá, en el espasmo vascular sobreañadido, que es donde vamos a presentar dolor. Y tenemos a consecuencia de cambios en la relación de la presión intrapulmonar e intrapleural. Importante que las dos son adentro, intrapleural e intrapulmonar, directamente o por el desplazamiento concomitante de las estructuras torácicas, tal como ocurre en la estenosis bronquial con acción valvular, en la atelectasia masiva por obstrucción de un bronquio principal, en el neumotórax y en el derrame pleural copioso.
Ujú. Eso cambiaría la relación entre la presión intrapulmonar e intrapleural. ¿Entienden por qué? ¿O cómo lo entienden? No les pregunto, que no lo comprendo. Simón, yo sí, no sé si alguien más. ¿Cómo, cómo es? Va. ¿Te recuerdas de que en la caja torácica tenés presión negativa, va? Después, entre las pleuras tenés cierta presión también, ¿verdad? Y después dentro del pulmón tenés cierta presión por el aire. Va. Cuando la presión que ejerce la pleura o el espacio intrapleural, va, es mayor que el que tiene la presión pulmonar, el parénquima pulmonar se aplasta, ¿verdad? Porque recuérdate que es de mayor presión a menor presión. Entonces, donde haya mayor presión, va a tratar de difundirse a un lugar donde hay menor, que en este caso sería la presión intrapulmonar. Entonces, eso lo que hace es de que tracciona la pleura parietal que está inervada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en la telectasia. Cuando, por ejemplo, se cierra un bronquio, así como estaban diciendo en la telectasia, ya no pasa aire, el pulmón pierde presión, ¿verdad? Cuando inspiras, ese aire que normalmente ejerce presión contra la pleura ya no está. Entonces, lo que pasa es, más si es una válvula unidireccional que permite, ¿cómo se llama? El, bueno, en el caso de la telectasia, que permite el escape de aire, pero no la entrada. Entonces, se va a volver tan negativa la presión que la pleura se va como que se va a empujar o se va a jalar. Y eso va a crear que el pulmón se colapse. Y como el pulmón se colapsa, todas las estructuras que están alrededor van a querer irse a ese espacio vacío. Y eso es lo que causa dolor, porque se traccionan órganos Ah, ok. concomitantes, pleuras, pericardio, mediastino y cosas así. Vamos. Entonces, lo mismo pasaría en un neumotórax, ¿va? Por ejemplo. Se llena Ujú. de aire el espacio pleural y tracciona las pleuras. Y igual el derrame, ¿va? O sea, es muy copioso, tracciona las pleuras y eso causa dolor. No sé si se Sí, sí. entendió. Gracias. Sí, bastante. Gracias. Va. Entonces, dice la pleura parietal. Dolor exactamente localizado sobre la zona irritada. Exactamente sobre. En ocasiones no sucede así, y aquel rebasa este límite alcanzando las partes distantes, cosa que es preciso conocer para evitar errores diagnósticos. ¿Ok? Tenemos los procesos del vértice del pulmón, que engloban los nervios del plexo braquial. Vamos a tener dolores intensos en la parte anterior de los que el plexo braquial, parte anterior del tórax, espalda y brazos. Ujú. Tal vez por plexo braquial nos podríamos acordar del pulso braquial que se encuentra en el brazo, ¿verdad? Em, Luego tenemos a las neumonías de la infancia. Aquí dice que se irritan a través de los nervios intercostales, con localización abdominal del dolor. Ujú. Ok. Mm, Intercostales. Bueno, el dolor que se acusa a nivel del tórax puede ser de origen parietal, por ejemplo,
Esa era la mnemotecnia que teníamos, ¿verdad? De FON PM. Creo que así era. O era PH. Creo que así era. Que era para la fractura osteitis costal. La N de neuralgia, P de pericondritis y M de miositis. Yo con lo que lo relaciono podemos tener una infección. Y si tenemos una infección se va a inflar todo, ¿verdad? Ya sea el hueso, que sería la osteitis, también el cartílago, ¿verdad? En la pericondritis y los músculos, que sería la miositis. Y esto también podría irritar a los nervios, ¿verdad? Por eso tendríamos la neuralgia intercostal y las fracturas, ¿verdad? Que son las más evidentes, que pueden causar dolor parietal, de la hoja parietal. Ujú. También al nivel del tórax se puede causar el dolor por las vísceras contenidas en él. Vamos a tener que se puede originar de la tráquea, de los bronquios, el mediastino, el pericardio y el corazón. Ujú. Entonces serían todas las áreas, ¿verdad? Que tienen que ver con el corazón, porque alrededor del corazón tenemos el pericardio y el corazón, ¿verdad? Está en el mediastino medio. Ujú. Y lo que se saldría de lo del corazón, ¿verdad? Sería la tráquea y los bronquios, que están igual cerca, tráquea y bronquios. También puede ser irradiado o referido de órganos vecinos o distantes, como lo puede ser la vesícula, el páncreas, ¿verdad? Ujú. El esófago y el estómago. Ahora, procesos que alteran al árbol tráqueo bronquial. Procesos agudos. Este lo podemos relacionar, por ejemplo, a una persona que tiene, que está entubada, que lo entubaron en la escosor retro. Esta va a empeorar la tos con la inhalación del aire frío con vapor irritante y con la deglución, y se alivia con ambientes húmedos y cálidos y al aparecer la expectoración. Ejemplo de la intubación, tenemos que a la tráquea eh, no está caliente porque no pasa por la vía aérea superior que se... Entonces este es un aire frío, seco, que muchas veces irrita, ¿verdad? Ajá. Y lo de abajo sería como lo normal, que nuestra vía aérea superior humedece el aire y lo calienta. Ujú. Y también en la nariz tenemos expectoración. No, perdón. Expectoración sería de lo que alivia este dolor. Ujú. Sí, va. El dolor de la pleuritis aguda. Dice que va a motivar un dolor brusco. Ujú. Tal vez solo para relacionar, otro sinónimo de brusco era paroxístico, ¿verdad? Solo para eh, relacionar mejor, que la pleuritis aguda va a ser brusca, va a ser intensa, y en dónde se va a localizar. Se localiza en la región mamaria o submamaria del lado afectado, conocido como punzada o punta de costado. Ser un dolor punzante.
Va a aumentar por distender la hoja parietal al inspirar profundo, al toser y al estornudar. Hmm, No sé cómo nos podemos acordar de estas tres. Ins- mm, ¿Se les ocurre algo? Yo pienso que es como una pleuritis, ¿verdad? Lo podrías relacionar a que cualquier cosa que te provoque como dolor, así algún esfuerzo, como el toser o el estornudar o el inspirar profundo, como la pleura parietal está inflamada, te va a doler. Ok, entonces la distiende. Ok, y sería que inspirar, toser y estornudar. Creo que es la única que menciona esos tres. ¿Y cuándo va a disminuir la pleuritis aguda? Va a disminuir al aparecer el derrame. En aquellas, también en aquellas maniobras, como en el decúbito lateral sobre el mitórax enfermo y la respiración abdominal, que no va a ser eh, normal, ¿verdad? Por ejemplo, en las mujeres, que la respiración es eh, costal o torácica. También tenemos artificios para la fijación del hemitórax enfermo mediante el vendaje compresivo o un fajín elástico que inmoviliza la parilla costal. Entonces, eso es importante. No sé si la pleuritis aguda se relaciona a el frote pleural. Creo que sí, ¿verdad? Porque pierde como esa lisura de sus paredes, de las hojas pleurales. Ujú. Entonces alivia cuando ya hay un derrame. Lo siguiente es la pleuritis mediastínica. Esto va a motivar molestias retroesternales, porque ahí es donde encontramos esta área, ¿verdad? Del mediastino. Vamos a tener dolores al cuello, no agravados por la tos ni la inspiración. Esto es lo contrario que el anterior. Pleuritis mediastínica. Ujú. Supongo que porque esta pleura no se distiende tanto como la otra, ¿verdad? Que la que más va a tener movimiento va a ser la pleura parietal, que la encontraríamos eh, al movimiento. Por eso nos menciona que no se agrava por la tos ni la respiración. Lo podríamos analizar así. Y ahora la pleuritis diafragmática. El dolor muy agudo, sobre todo al inspirar. Se experimenta en el límite toraco-abdominal y va a tener irradiaciones a través del nervio frénico, al cuello y al hombro. Creo que sería bueno hacer un Gameboard para dibujarlo. Gameboard. Vamos a hacer uno. Ahora se los paso.
Compartir. Vos, Alan, mira, rapidito, solo subí a pleuritis mediastínica, bueno. Ok, ahorita. Bueno, anda. Sí, creo que acá lo podemos organizar mejor. Primero miremos la pleuritis aguda, ¿verdad? Vamos a compartir solo la pestaña de allá. Sí, la pleuritis aguda. Va. Entonces, este nos decía que era un dolor brusco e intenso. Va a estar en la región inframamaria y mamaria. Entonces, hagamos de cuenta de que la mama está acá, cerca del PIM. Y la región inframamaria. Y del lado afectado, ¿verdad? Conocido como punzada eh, o punta de costado. Va a ser como punzante. Aumenta al distender la hoja parietal al inspirar profundo o toser. Entonces, cuando la hoja parietal se distiende. Al inspirar, toser o estornudar. Y va a disminuir. Vamos a ponerlo de color rojo. Ajá. Va a disminuir a la hora de que ya aparece el derrame. Vamos a ponerlo aquí en azul. Cuando ya hay derrame ya se calma el dolor. Menor dolor. Ajá. Y también cuando fijamos el hemitórax, ¿verdad? Con algún vendaje o un fajín elástico. También cuando tenemos el decúbito lateral sobre el hemitórax enfermo, que en este caso es el lado izquierdo del paciente, ¿verdad? Entonces se acuesta de este lado.
Entonces eso nos ayuda a ubicarlo mejor. Y en la de abajo pongamos la mediastínica, que ese sería un dolor, ¿verdad? En el mediastino, en la pleura mediastínica, que está acá. Y no se distendería tanto, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, queda cabal atrás del esternón. Entonces es retroesternal. Y nos menciona que va a irradiar dolores un poco hacia el cuello. Vamos a poner dolor hacia el cuello. Y esta no la va a afectar la tos ni la inspiración. Ujú. En la siguiente página tenemos otro tipo de dolor. El siguiente tipo de dolor habíamos visto que era la pleuritis diafragmática. Aquí nos mencionaba que el dolor iba a ser muy agudo. El dolor iba a ser muy agudo, sobre todo al inspirar y toser. Ujú. Entonces ubiquemos el dolor. El dolor va a estar en el límite toraco-abdominal, o sea acá, en donde está la pleura diafragmática, que es el límite toraco-abdominal. Ujú. Y esta va a tener irradiaciones a través del nervio frénico hacia el cuello y al hombro. Ujú. Entonces podemos ponerle aquí en verde. Al cuello y al hombro. Ya. Ujú. Este dolor va a ser muy agudo, sobre todo al inspirar y al toser. Ok. Entonces cuando esto va para abajo, causa dolor. Dolor al inspirar y toser. Ujú. Sería bueno ponerles nombre, ¿verdad? El primero habíamos visto que era la pleuritis aguda. Ujú. Pleuritis aguda. La siguiente es de la pleuritis mediastínica. Ajá. Uy, esta no le aparece imagen. Control C. Ahí está. Ujú. Límite toraco-abdominal, dolor al inspirar y toser. Ujú. Que sería el dolor de la pleura diafragmática. Pleuritis diafragmática. Ujú. El de abajo va a ser la pleuritis, bueno, en el neumotórax espontáneo. Esta nos menciona que va a irradiar casi siempre al cuello. Bueno, mejor presentemos el texto. Va. Ajá, todavía nos faltan 3 tipos de dolor. Dice en el neumotórax espontáneo. Irradia casi siempre al cuello y el hombro del mismo lado, aunque puede referirse al cuadrante inferior del abdomen
o al epigastrio. Oscila entre un carácter terebrante y una sensación de pesadez. No hay relación entre el grado de colapso pulmonar y la intensidad del dolor, pero sí influye la rapidez, ¿verdad?, con la que ésta se produce. Neumotórax espontáneo. Ujú. Luego tenemos en la neumonía. El dolor suele tener la agudeza y situación propias de la punzada o punta de costado. Si aquella es central, o sea, la neumonía es central, que si recordamos, la neumonía central es profunda, entonces no la podemos percutir porque es un proceso muy profundo, tiene profundidad mayor a 5 centímetros. Pues solo aparece cuando al aumentar el tamaño del foco se alcanza la pleura parietal. El dolor es tardío. Ok. Y el dolor en la telectasia se atribuye a la tracción del parénquima retraído, tracción que el parénquima retraído ejerce sobre la pleura sin que llegue a superar la adherencia de las hojas pleurales. En las inferiores, casi siempre muy dolorosas, representan un papel importante las tracciones del músculo diafragmático y desviaciones de los órganos mediastínicos. Músculo diafragmático. Ajá. Entonces sería bueno dibujarlo. Solo estas de el dolor, ¿verdad? Las otras creo que no sería necesario. Va. Entonces seguíamos con esta, ¿verdad? La 3. Vamos a actualizar. Qué raro, no me aparece. Vamos a copiar acá y pegarlo en el siguiente. Aquí sí. Ok. Entonces, miramos primero el neumotórax espontáneo. Entonces, pongámosle nombre. El neumotórax espontáneo, que es más común en hombres, ¿verdad? Podría ser por un accidente laboral. Dice que irradia casi siempre al cuello y hombro del mismo lado, aunque puede referirse al cuadrante inferior del abdomen o el epigastrio. Entonces, si suponemos que hay una herida acá, entonces el dolor se va a irradiar hacia el cuello del mismo lado y hacia el hombro. Y también se puede irradiar al epigastrio o al cuadrante inferior del abdomen. Pongámosle aquí una división. Para saber qué es epigastrio o cuadrante inferior del abdomen, que es el hipogastrio. Entonces va a tener un carácter terebrante, como que fuera rayos, ¿verdad? O electricidad, y una sensación de pesadez. También dice que no hay relación con el grado de colapso y la intensidad del dolor, pero sí influye la rapidez. La rapidez con el dolor. Entonces podemos poner esa relación. Dolor sí tiene relación con la rapidez, pero el dolor
no tiene relación con la velocidad, ¿verdad? Con la que éste se presenta, con el colapso, con el grado de colapso, perdón. Ujú. Entonces, analizando, dice, el dolor sí se relaciona con la rapidez con la que se presenta, pero no se va a relacionar al grado de colapso que tiene el pulmón. Ujú. Luego teníamos en la neumonía. El dolor va a tener cierta agudeza, va a ser agudo, y va a ser en situaciones propias de la punzada o punta de costado. Entonces le podemos dibujar una flecha, punzada de costado. Ujú. Y si aquella es central, como en la neumonía central, que recordamos que esta es profunda, ¿verdad? Entonces va a ser tardía. Generalmente va a ser tardía porque le lleva tiempo llegar el dolor hasta la pleura parietal, cuando aumenta el foco. Ujú. Porque aumenta el foco hasta llegar a la pleura parietal. Va, listo. Y el siguiente que teníamos era el dolor, ¿verdad? En la telectasia, que va a ser el último de estos dolores. Entonces, en la atelectasia, ¿qué tenemos en la atelectasia? Vamos a tener que se va a atribuir a la contracción del parénquima, ¿verdad? A la tracción del parénquima retraído sobre la pleura, sin que llegue a superar la adherencia de estas hojas. Ujú. Entonces podemos poner que esta es la pleura y suponemos que el pulmón está pequeño, ¿verdad? Está colapsado, como en la telectasia, y esto retrae todas las estructuras y eso causa dolor, ¿verdad? Ujú. Casi siempre muy dolorosa y representa un papel importante las tracciones del músculo del diafragma o músculo diafragmático se va para arriba del lado afectado. Ujú. Y la desviación de los órganos mediastínicos. Ujú. Por ejemplo, la tráquea se podría ir hacia la izquierda. Ujú. Entonces, ¿por qué se da la telectasia? Por la tracción del parénquima. Tracción del parénquima. eh, Parénquima retraído. ¿Qué ejerce sobre la pleura? Sobre la pleura. Que si recordamos las pleuras que van a causar dolor, iban a ser la parietal, que es la de los lados, la diafragmática, y hace poco nos mencionó la mediastínica, ¿verdad? Que era la anterior, mediastínica. Ujú. Y la que no duele es la visceral, porque no tiene sensibilidad, no tiene sensibilidad, pleura visceral. Ok, entonces es interesante ver estos dibujos. Sigamos leyendo. Esos eran los dolores, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con la disnea. Disnea, etimológicamente, o su origen, ¿verdad? Va a ser una respiración difícil o la dificultad para respirar.
En la disnea, aparte de este aspecto subjetivo, que es la sed de aire manifestada por el paciente, hay otro objetivo, evidenciado por anomalías en la amplitud, en la frecuencia y el ritmo de los movimientos respiratorios durante las fases inspiratoria y expiratoria, en el ciclo de la respiración. Entonces es importante recordar que vamos a tener objetivo, manifestaciones objetivas, ¿verdad? Que eran cambios en la amplitud, frecuencia y ritmo. Y la única que tenemos como subjetiva, o sea que la va a sentir el sujeto, la va a sentir el paciente, va a ser la sed de aire o que le falta el aire. Tenemos etiológico. La disnea reconoce su origen en alteraciones del aparato respiratorio, del cardiovascular o de otros sectores del organismo. Entonces, principalmente la disnea por origen pulmonar o cardiovascular. La causa respiratoria puede deberse a enfermedades que afectan primariamente las vías aéreas y al parénquima pulmonar, que si recordamos que es el parénquima pulmonar, va a ser la parte funcional, ¿verdad?, de nuestro pulmón. En este caso podríamos hablar de los alvéolos, que son los que hacen el intercambio gaseoso, o los bronquiolos respiratorios. Ajá. Y también cuando disminuyen su función en forma secundaria. Primariamente pulmonar. Se origina en alteraciones que afectan a primero, la rigidez pulmonar. En enfermedades intersticio alveolares del pulmón. Ajá, también tenemos el calibre bronquial. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y la extensión de territorios pulmonares funcionales, como en la neumonía y en la teectasia, en donde los tendríamos disminuidos, ¿verdad? Estos territorios pulmonares funcionales. Tal vez lo más importante sería esto de la rigidez pulmonar, en donde se da, por ejemplo, en enfermedades intersticio alveolares. Del intersticio o alveolo. Ok. Rigidez pulmonar. Ok. También tenemos el compromiso secundario de la función pulmonar. Se debe con mayor frecuencia a derrames pleurales, enfermedad de la caja torácica, también la obesidad. La distensión abdominal contribuye también a la compresión difusa del parénquima pulmonar, con su consecuente disminución volumétrica. Esto es de la disnea. Eso va a causar disnea. Los derrames pleurales, ¿verdad?, que no permiten que el corazón se expanda correctamente, porque está ocupado este espacio pleural por líquido. En enfermedades de la caja torácica, por ejemplo, cuando no se puede expandir bien el tórax, podría causar disnea. También la obesidad y distensión abdominal, que supongo que es la ascitis, que es cuando tenemos ocupación abdominal de líquido, puede causar disnea. Ajá. Y ahora, ¿cuáles son las alteraciones objetivas, ¿verdad? Que eran de la frecuencia, la amplitud y el ritmo de la respiración. Para este vamos a tener una disnea de respiración lenta. Entonces la clave, ¿verdad?, va a estar en la palabra disnea. Pongámoslo en otro color, que es la que
generalmente se nos olvida. Entonces, ¿qué es una bradipnea? Es una disnea, pero con respiración lenta. Vamos a tener la estenosis de las vías aéreas altas a expensas de la inspiración que se alarga. Por ejemplo, en el asma y en el enfisema obstructivo broncógeno. En el asma y en el enfisema en la expiración. Entonces, ¿cuándo podemos tener bradipnea? En obstrucción de la vía aérea superior, en donde la inspiración se alarga, o en obstrucción de la vía aérea inferior, en donde es la expiración la que se alarga. Es importante esa relación. Coloquémoslo, es síndrome obstructivo. Entonces, cuando es de la vía aérea superior, vamos a tener alargamiento de la fase inspiratoria. Y cuando es de la vía aérea inferior, tenemos alargamiento de la fase expiratoria. Entonces eso es importante recordarlo, que lo encontramos en bradipnea, o sea, una disnea con respiración lenta. La siguiente es la batipnea. La batipnea es un tipo de respiración en el cual el número de respiraciones es normal, pero la amplitud de la misma es más grande. Entonces, batipnea es amplitud grande. O sea, los pulmones se pueden expandir más. Es una respiración más profunda, si la podemos llamar así. Es profunda. Tiene mayor amplitud. Ambas variedades pueden presentarse en deportistas bien entrenados. Ajá, o sea, está hablando de la bradibatipnea. Bradibatipnea. Cuando ya agregamos bradi, significa bajo, ¿verdad? Que va a tener baja frecuencia. Y batipnea, que era una gran amplitud o gran profundidad. Entonces la batipnea y bradibatipnea la encontramos en deportistas bien entrenados. Ahora esto es importante. ¿Qué es la taquipnea? Como miramos, es el contrario de la anterior, ¿verdad? Que era la bradipnea. Pongámosla aquí. Bradipnea es el contrario de taquipnea. Pero como las podemos relacionar es que ambas son disneas. Son disneas con respiración rápida. Presenta una amplitud. Ok, esta es la definición de taquipnea. Y ahora la siguiente es la respiración superficial o corta. Esta va a tener la taquipnea, pero aparte de eso vamos a tener una amplitud disminuida. La vamos a encontrar en insuficiencias pulmonares y cardíacas. También en los sujetos sanos se observa después de grandes esfuerzos o traumas emotivos. Esa hiperventilación, ¿verdad? De respiraciones superficiales. Que les causa una alcalosis respiratoria. Yo creo que esto es lo más importante, la polipnea. ¿Qué es la polipnea? Va a ser cuando tenemos una taquipnea, pero con la amplitud, en vez de estar disminuida, está aumentada. O sea, vamos a tener muchas respiraciones y estas van a ser amplias, van a ser profundas. Unos ejemplos muy buenos son la respiración rápida y amplia de Kussmaul,
que la encontramos en el coma diabético, acidótico y urémico. Coma urémico, ajá. Y aquí no lo menciona, pero también la encontramos en Cheyne-Stokes, en la fase cuando hay respiraciones rápidas. También encontramos polipnea. Cheyne-Stokes presenta polipnea. ¿Y qué otro presenta polipnea? Kussmaul. Son respiraciones. Va. Lo siguiente. Por enfermedad pulmonar. Intensifica por sobrecarga. Y enfermo duerme con una sola almohada. Ajá. Por enfermedad pulmonar. La ortopnea. Solo patente en la posición horizontal. Que eso sería la intolerancia, ¿verdad? A este decúbito. La trepopnea es la intolerancia para un decúbito lateral. Solo es uno el que va a intolerar, ¿verdad? Que va a ser el lado sano. Nos menciona, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el neumotórax, si este es izquierdo, el paciente se acuesta sobre su lado izquierdo. Y la trepopnea la encontramos en el lado sano, que es el lado derecho. Es importante recordarlo. Entonces, dice el derrame pleural contralateral. Las paroxísticas, o las que son rápidas, ¿verdad? Las vamos a encontrar en el asma bronquial o cardiógeno, que son muy similares. Tal vez una diferencia es que en el cardiógeno encontramos polipnea. En cardiógeno. Ajá. También la encontramos en el edema agudo de pulmón, que era lo mismo que nos mencionaba, ¿verdad? Este documento de cardio, que la disnea paroxística se va a dividir en dos, que es el asma cardiógeno y el edema agudo de pulmón, que aparece en la fase tardía. También tenemos la disnea en reposo y la permanente. Estas serán ampliamente descritas en la unidad de cardiología para acompañar los procesos cardíacos. Esta sería una disnea continua, ¿verdad? La podríamos relacionar con el grado 4, disnea de grado 4, que se da en reposo físico y mental. Luego tenemos la disnea psicógena. Esta va a ser taquipneica y suspirosa, o también no puede ser así. Tenemos hiperventilación con descenso del dióxido de carbono en la sangre. Y si recordamos qué es el dióxido de carbono, también se le llama ácido carbónico. Ajá, entonces si estamos respirando rápido, lo que estamos haciendo es sacar este ácido. Entonces no podemos tener una acidosis, porque estamos sacando el ácido carbónico o el ácido. Entonces lo que tenemos es una alcalosis, porque ya no tenemos tanto dióxido de carbono, tanto ácido en nuestro cuerpo. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones? Por ejemplo, tenemos manifestaciones tetánicas. Por ejemplo, esas manos que se ponen tiesas. También cardíacas. Podemos tener precordalgias, que es el dolor, el precordio, ¿verdad? Que es en la parte anterior del tórax, anterior al corazón. También podemos tener taquicardia.
Y psíquicas podemos tener abatimiento y confusión mental. Solo busquemos acá qué significa abatimiento. Ajá. Dice estado en que la persona ha perdido la fuerza física o moral, la energía o el ánimo. Vamos a copiarlo acá. Eso significa abatimiento. Está abatido, está vencido. Persona que ha perdido la fuerza física o moral, la energía o el ánimo. Una persona sin ánimo. Una persona abatida. También podemos tener la confusión mental. Integrando el llamado síndrome de hiperventilación. También recordando cardio, este se puede deber a la neurosis cardíaca. Los siguientes son los sujetos en coma. El ansia de aire no puede ser percibida y son solo las anomalías de la amplitud y el ritmo de los movimientos torácicos, lo que traducen el trastorno respiratorio. El ejemplo más evidente es la respiración acidótica de Kussmaul, con un llamativo contraste entre la rapidez y energía de las excursiones respiratorias y el aspecto tranquilo del sujeto, sin signo subjetivo alguno de obstáculo al respirar. Tal vez sería bueno ver un video de la respiración de Kussmaul, que es interesante. Respiración de Kussmaul. Sí. Ajá. Entonces esa es la respiración acidótica de Kussmaul. Como miramos en el video, la muchacha, ¿verdad? Estaba muy tranquila. No pareciera que tuviera obstáculo para respirar. Ajá. Entonces, seguimos con la estenosis de las vías respiratorias. Causa de la disnea radica en un trastorno de la ventilación pulmonar. La difícil llegada de aire a los alvéolos motiva el descenso de la presión parcial de oxígeno. O sea, no está llegando suficiente oxígeno. Y está aumentando la presión parcial de dióxido de carbono. O sea, hay una interferencia en ese intercambio gaseoso. Causa a su vez de anoxemia e hipercapnia, con insuficiencia del aporte sanguíneo a los tejidos para sus procesos oxidativos, llamado hipoxia o anoxia.
Entonces, cuando hablamos de aire, son todas las partículas, ¿verdad? De oxígeno o dióxido de carbono. El aire no llega a los alvéolos porque tenemos obstrucción, tenemos estenosis. Y esto lo que hace es de que no haya un intercambio gaseoso correcto. Entonces, acumulamos dióxido de carbono y no tenemos tanto oxígeno. Ujú. Luego tenemos lesión de la vía aérea superior. Y aquí está lo que habíamos visto, ¿verdad? Que es una disnea inspiratoria. La expiratoria, con E, es de la vía aérea inferior. Son como diferentes. Anotémoslo. Vía aérea superior alarga la inspiración y la inferior alarga la expiración. Para recordar. Tenemos que va a ser una respiración ruidosa, porque recordamos en dónde están las cuerdas vocales. Ajá, pueden tener más sonido, ¿verdad? En la vía aérea superior que en la inferior, porque el aire va hacia afuera. Este también puede acompañarse de un jadeo inspiratorio, o sea, casi. Ajá. Ese sonido que es como un pillido, ¿verdad? Como el que ocurre en la vía aérea inferior. Esto puede ser por la presencia de un cuerpo extraño, la laringotraqueitis, aunque en vía aérea superior menciona más, ¿verdad? Que eran la papilomatosis laringea, papilomatosis laringea, laringotraqueitis. Tenemos el edema angioneurótico, el edema de la glotis, que era la epiglotitis, ¿verdad? Y por último teníamos el cuerpo extraño. En la obstrucción de los bronquios terminales y bronquiolos, por ejemplo, eso lo encontramos en el asma y bronquiolitis. O sea, esto es vía aérea inferior. Entonces la disnea va a ser expiratoria y el ritmo no va a ser rápido, sino que el ritmo va a ser lento, a expensas de la expiración alargada, acompañada de sibilancias, que es muy característico de los asmáticos, ¿verdad? A veces audible a distancia. Tal vez como lo podemos relacionar, es como un embudo. Vamos a dibujar un embudo acá. Bueno, supongamos que ese es un embudo. Entonces, lo que está aquí a la izquierda sería la vía aérea inferior. Y lo que está aquí sería la tráquea. Y para arriba, ¿verdad? De la vía aérea superior. Entonces, si, por ejemplo, una manguera, si tenemos una manguera abierta, solo así, el flujo no va a ser tan rápido. La respiración no va a ser tan rápida. Va a ser lenta. Podemos escribir aquí, inferior es lenta. En cambio, si esa misma manguera nosotros la tapamos, va a tener un flujo rápido, ¿verdad? Y por eso vamos a tener una respiración ruidosa. Y también tenemos el jadeo.
inspiratorio. Entonces es como importante esta relación, que lo que es grande es lento y lo que es más pequeño, el flujo va a ir más rápido, el flujo se torna turbulento y por eso va a ser ruidoso. Importante. También tenemos la reducción de la superficie alveolar. Hay un trastorno de ventilación en el que el aire no llega. Por ejemplo, tenemos los alvéolos ocupados. Ocupados es de que hay algo dentro. Por ejemplo, en la neumonía y tuberculosis. Y en este caso, ¿de qué están ocupados? De un exudado. Ajá, porque a la hora de que hay algún bicho, ¿verdad? Alguna bacteria, algún virus, el cuerpo envía leucocitos, en especial los neutrófilos, que son los primeros en llegar. Como son leucocitos, son blancos, nos dan este exudado, que es de color blanquecino. ¿Qué puede ocupar los alvéolos? También tenemos cuando cuando tenemos colapso, por ejemplo en el derrame pleural y en el neumotórax, en donde el pulmón va a tener menor superficie alveolar, porque no se puede expandir como debería. Va. La frecuencia de la respiración y la cianosis guardan relación con la amplitud de los territorios no ventilados, con la persistencia o no de la con la agudeza de el sí. Entonces eso es bien importante. Entonces si tenemos un que no está ventilado, vamos a tener disnea y cianosis, ¿verdad? Porque no está llegando suficiente oxígeno. Y la disnea habíamos visto sus cambios objetivos, ¿verdad? Que eran la bradipnea, la taquipnea, bradipat y la polipnea, según signos de disnea. Dice que el edema pulmonar agudo y difuso se acompaña de un grave cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Insuficiencia respiratoria aguda. Ok. Disminución o pérdida de la elasticidad pulmonar. La disnea es mixta, con predominio expiratorio. Porque estamos hablando de vía aérea inferior, porque el pulmón es parte de la vía aérea inferior. Pongámoslo acá. Vía aérea inferior. Entonces siempre vía aérea inferior es expiratorio. Esta no va a ser ortopneica, mejorando en posición horizontal por la elevación del diafragma y disminución del volumen residual, de esfuerzo, casi nunca de reposo. El enfermo duerme sin ninguna molestia con una sola almohada. Su suplicio comienza al levantarse y al realizar esfuerzos, tan leves como el ponerse los pantalones o calzarse los zapatos, como en pacientes enfisematosos, o sea que tienen enfisema pulmonar. Eso es importante. Tenemos que apuntar esa relación. Entonces el enfisema, ¿qué es lo que te va a causar? Es una reducción de la elasticidad pulmonar, porque tenemos ese atrapamiento aéreo
que no permite que el pulmón sea tan elástico. Sino que está expandido, ¿verdad? Tal vez eso sería lo más interesante, que pueden dormir con una sola almohada. Va. Trastornos de la permeabilidad. Vamos a ver el bloqueo alveolo capilar, de otro color. Un rojo. Bloqueo alveolo capilar. Disminuye el tiempo de contacto entre el aire alveolar y la sangre capilar, como se señala, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar difusa y la neumonía. O sea, en estas dos no va a haber un correcto intercambio gaseoso por el bloqueo entre el alveolo y el capilar. Puede ser por el mismo trasudado, ¿verdad?, de la neumonía, que puede estar entre el alveolo y el capilar o entre un alveolo y otro. Este es el lugar en donde puede estar este trasudado, que no permite que sea tan fácil el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y en la fibrosis pulmonar difusa. Busquemos qué es la fibrosis pulmonar difusa. Ok. O sea que sería por irritantes, ¿verdad? O contaminantes que afectan al tejido conectivo. Que causa inflamación o cicatrización en los pulmones. Ok. Irritación. Afecta al tejido conectivo o el intersticio. Inflama o cicatriza. Ok, entonces eso sería la fibrosis pulmonar, que nos da un trastorno de la permeabilidad, porque se ve afectado el tejido conectivo del pulmón o el intersticio. Es importante saber en dónde está afectando. Y la neumonía teníamos que era la ocupación alveolar. Entonces estas dos causas, que el pulmón, que el alveolo esté ocupado o que el pulmón no se pueda expandir bien y que tenga fibrosis o esté inflamado o cicatrizado, nos va a dar trastornos de la permeabilidad. Entonces no hay intercambio gaseoso, correcto. Sí. Luego seguimos con las anomalías de la caja torácica. Vamos a tener la cifoescoliosis. Sería bueno buscar una imagen de cifoescoliosis para ubicarnos.
Entonces vemos aquí la cifoescoliosis, que la cifosis, si la recordamos, era una curvatura anormal de las cervicales, ¿verdad? Generalmente hacia adelante. Y la escoliosis era una deformidad lateral. Entonces, cifoescoliosis es una combinación de ambas, de la cifosis y de la escoliosis. Ujú. También teníamos otra que era la lordosis, pero esa no entra. Pero solo como dato, es la cuando afecta a las lumbares. Ujú. Se pueden recordar por un lord, por un señor que se pone la mano atrás, ¿verdad? Como los meseros. Ujú. Lord, lordosis. Ujú. Entonces la que estamos viendo es cifoescoliosis. ¿Qué causa la cifoescoliosis? Por desigual movilidad del lóbulo de pulmón e irregular distribución de los volúmenes respiratorios. Ujú. También tenemos el tórax rígido por paqui, pleuritis, que es un engrosamiento pleural. Ujú. Paqui significa engrosamiento. La obesidad, la elevación del diafragma y todos los procesos que motivan dolor torácico. También tenemos la lesión parietal, como habíamos visto antes, ¿verdad? La mnemotecnia, que era, ¿qué? FON-PM, que era la fractura costal, la osteitis, la neuralgia intercostal, la pericondritis y la miositis. Ujú. Ah, ok. Sí, 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 claro. Va. Entonces, descansamos a partir de acá y nos unimos con Gio. Bueno, bueno.